¿Alguna vez has vivido una experiencia paranormal? Historia 1. Hace como 10 años aproximadamente, vivía aún con mi esposo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. Frente a la casa vivía una mujer de cabello largo y rizado. Era, según ella, amistosa, cuando en realidad le gustaba a mi marido. En sus comentarios con las vecinas me decían que era una mujer envidiosa, que tuviera mucho cuidado con ella. Bueno, pues inventó un chisme de que yo estaba engañando a mi marido y que ella sabía quién era, por lo cual tuve un problema muy fuerte con él, a grado de que llegó a golpearme. Cuando salí a la calle un día después, ella se burló de mí al verme golpeada, y yo fui y le metí una paliza. Ella me amenazó y me dijo que yo se la iba a pagar muy caro. Total, para no hacer el cuento más largo, un día mi esposo se subió a la azotea de la casa donde vivíamos, ya que llegaba un aroma horrible, y descubrió un gato muerto, abierto a la mitad, con muchas cosas dentro, y lo fue a tirar lejos. Una vecina me dijo que a la mujer esa con quien tuve el problema le gustaba la brujería. A creer o no, desde lo del gato mi esposo tuvo que cerrar su negocio, no vendía absolutamente nada. Cayó en la bebida, a grado de encontrarlo yo tirado en la calle. Nos quedamos sin carro y seguíamos peleando casi a diario, y me despidieron de mi trabajo. Una noche salí al patio de la casa y, cuando iba a dar el paso hacia afuera, algo me dio por voltear hacia arriba y vi una mujer parada en la azotea, con la figura de ella, pero como transparente, el cabello rizado y las uñas largas. Me corrió un escalofrío, se agachó a verme y el cabello le cubrió la cara. Corría dentro de la casa y me quedé callada, no podía hablar. Mi esposo me preguntó qué me pasaba y con trabajo le pude contestar. Se subió a la azotea y no había nada. Poco después de eso, mi esposo y yo nos separamos. Yo me regresé a mi ciudad de origen y él se fue a otra. Nunca he vuelto a saber de esa mujer. De lo que sí estoy segura es que su cometido lo logró, separarnos, por envidia o como sea. Hay fuerzas sobrenaturales. Historia 2. Tenía 23 años. Pasé con un amigo a mi casa a buscar algo que había olvidado, mientras él me esperaba afuera con el coche encendido. Era de noche, las luces de toda mi casa estaban apagadas, no había nadie. Entré a mi cuarto, me acerqué a mi escritorio y comencé a buscar. De pronto, alguien silbó detrás de mí. Fue un silbido grave y característico de 3 tonos, y fue tan cerca de mi oreja y tan claro que juré que, al voltear, iba a ver a mi hermana, que había estado dormida en la sala del piso de arriba, o algo así, pero no. No había nadie. Me quedé paralizado. Salí al resto de mi casa oscura y, a duras penas, grité a ver si alguien contestaba. Nada. Unas semanas después le conté a mi mamá lo que había pasado. Ella me miró seria y me dijo: ¿cómo era la tonada del silbido? Al hacerlo, se quedó muda. Después de unos segundos me dijo: ese era el silbido de mi mamá, mi abuela, para llamarme de niña. Mi abuela había muerto en esa casa hacía unos 2 años, de cáncer. Me quedé bastante afectado por esto, aunque con el tiempo se fue olvidando. Hasta que, meses después salí con un par de amigos a una fiesta. Uno de ellos nos dijo que quería presentarnos a una nueva amiga suya que iba a venir, pero que era un poco rara. Es muy sensible, es medium, dijo. Llegamos a la fiesta y ahí estaba ella. En cuanto me vio, se quedó quieta y fijó sus ojos detrás de mí. Yo, instintivamente, me reí, mi amigo me pidió que no lo hiciera. Ella se acercó y me jaló a un lugar más apartado de la fiesta y me dijo algo que me heló la sangre. Dijo: hay alguien atrás de ti, algo que quiere que creas que es tu abuela, pero no lo es. Ella no podía saber lo que me había pasado. No había forma, y sin embargo había dicho la palabra abuela. Después me dijo: no te preocupes, tu luz es demasiado fuerte y no puede hacerte daño. Esta mujer me sostuvo la mano toda la noche, en un plan muy extraño, como de protección. Fue surreal. No sé qué o quién me silbó ese día en la oreja, pero aún puedo recordar la tonada exacta y clara en mi mente. Historia 3. Creo que sí, realmente no estoy seguro. Vivía en Santiago de Chile, en un edificio de estilo antiguo, que tenía
tiene y tendrá más de 100 años de antigüedad. Más de una vez me sucedió que estaba ensayando con mi guitarra, frente a la computadora, de costado a la puerta de entrada a la habitación, y veía pasar a alguien por delante de la puerta que daba al living. Como si una persona pasara caminando, dirigiéndose al balcón del edificio. Solo una sombra, yo no estaba mirando como para captar algún detalle. Las primeras veces pensaba que mi pareja de aquella época había vuelto de su trabajo y la saludaba o le preguntaba si ya había llegado. Me asomaba ante la ausencia de respuesta y no había nadie. Volvía a mi asiento, continuaba la práctica y veía la sombra pasar en dirección contraria, como volviendo hacia adentro. Finalmente ya no le hacía caso. Una vez estábamos discutiendo agriamente, porque la convivencia se había hecho difícil, y vi pasar a mi lado, flotando, una esfera negra, como de humo denso, no muy definida, de unos 5 centímetros de diámetro. Otra vez estaba durmiendo y me desperté cuando sentí, o soñé, que alguien se acostaba conmigo, y no había nadie. Fue un alivio irme de ese edificio. Historia 4. Definitivamente, algunas más fuertes y otras no. Las leves eran cosas como que se abrían y cerraban las puertas del cuarto de mis padres, me susurraban cosas al oído cuando estaba sola, podía sentir como un niño pequeño me tocaba el brazo, de reojo podía ver cómo se movían las cosas a mi alrededor. Y escuchaba cómo, estando sola, revolvían los trastes de la cocina. Las más fuertes, una vez, cuando estaba durmiendo en la sala, me levanté y vi que había una persona completamente de negro, como si fuera una sombra, parada frente a mí, viéndome. Me quedé unos segundos mirándolo hasta que desapareció. Otra me pasó cuando estaba desechando la basura que quedaba de mi cena, por la ventana que quedaba al lado del basurero, la cual daba al balcón, vivo en un segundo piso, pude ver una sombra algo deforme, con una bata como de médico. Otra más, y la más terrorífica definitivamente, fue cuando estaba tranquila en mi cuarto mientras miraba el celular. Podía ver de reojo como alguien se asomaba por la puerta de mi cuarto. Dirigí mi vista hacia la puerta y vi a un anciano altísimo, huesudo, que sonreía y escondía su cabeza y la sacaba a cada rato. No sé cómo, pero simplemente me paré rápidamente, le cerré la puerta en la cara y me fui a dormir de inmediato. También he tenido sueños raros, pero no vienen tanto al tema. Historia 5. Una vez, cuando tenía 16 años, iba caminando de noche por un camino oscuro. Iba precavido por si alguien de mala fe quisiera asaltarme. Entonces salió un tipo de los matorrales, unos 20 metros más adelante que yo, caminando en la misma dirección y sentido que yo, pero mirando hacia atrás, hacia mí. Pensé que me iba a asaltar, pero no quise parecer asustado, por lo que seguí caminando mientras miraba por el rabillo del ojo al tipo recién aparecido. Era justo un camino donde había faroles, pero luego venía una curva y ahí se acababa la iluminación, por lo que solo había luz de las estrellas y un poco de iluminación remanente del camino antes de la curva. Con eso conseguía verlo, pero no con un 100% de claridad. Llevaba una gorra roja, una casaca y pantalones oscuros. Pasaron algo así como entre 2 y 5 segundos, habrán sido 3 o 4 pasos, según recuerdo, y luego el tipo se desvaneció de mi vista. Yo seguí caminando y no comprendí muy bien qué había pasado. En ese mismo instante no sentí miedo, más bien alivio, puesto que pensaba que me iba a asaltar. Me percaté de que los matorrales de donde había salido el tipo eran solo espinos, por lo que nadie podría haber estado ahí ni tampoco haberse vuelto a esconder. Continué caminando unos 2 minutos como si nada hubiera acontecido y luego paré. Ahí fue cuando fui consciente de que, al parecer, había visto un fantasma. Un minuto después pasó un automóvil, el cual me reconoció y paró. Eran 2 amigas con su madre, llevándolas a la misma fiesta a la que iba yo, por lo que me llevaron. Me vieron la cara extraña que traía y me preguntaron qué había pasado, a lo que les respondí bien serio. Vi un fantasma. Se rieron y bromearon. ¿Qué te fumaste? A lo que respondí. Yo no fumo. Les conté mi historia y no hicieron más preguntas. Esa noche quedé muy pensativo y no fui capaz de disfrutar la fiesta. La verdad no creo mucho en fantasmas y a veces pienso que pude haberme confundido,
pero tengo el vivo recuerdo de esa persona que en un segundo estaba y al siguiente ya no estaba. Historia 6. No soy una persona creyente, de hecho, me considero agnóstico. Sin embargo, no puedo negar el tema de lo sobrenatural, más bien entendido como algo que simplemente carece de explicación. Más allá de considerar fantasmas o extraterrestres, se me hace que lo sobrenatural es meramente aquello que no podemos explicar, pero el hecho de no encontrar una explicación lógica y racional no significa que no la tenga. Mi abuela paterna murió en diciembre de 2009. Como cosas que tenían las mujeres de antes, ella había escogido, de entre sus 12 nietos, a mí como el favorito, y siempre me sentí especial por eso. Posterior a su muerte y al luto que se guarda por alguien que ha sido importante en la vida, mi familia y yo nos mudamos a una casa nueva, que obviamente ella nunca visitó, una casa muy grande. Una vez, un par de años después de su deceso, me encontraba solo en casa y salí de mi habitación hacia la cocina por agua. Mientras caminaba por el pasillo, sentí de lleno en la cara y a mi alrededor una atmósfera total, el color de la luz que caía por el pasillo, la temperatura y esa mezcla de aromas inconfundible que solo tenía mi abuela. Algo de olor a cigarrillo, un perfume que solo he percibido en ella, la marca del maquillaje que usaba, se maquilló hasta el último de sus días, el aroma de la ropa, hasta la sensación de polvo que había en el apartamento donde vivía. Todo estuvo durante unos minutos ahí, alrededor mío. Nunca encontraré una explicación para ese momento, pero me sentí alegre de poder recordar a esa viejita y de tener un instante de esa experiencia que no puedo explicar de manera racional. Luego de eso no me ha vuelto a ocurrir, pero nunca se me ha olvidado. Historia 7. No soy nada aficionado a estos temas, pero sí hace muchos años viví de cerca un hecho inexplicable. Mi abuela materna no estaba enferma de nada y murió de repente una tarde de domingo, estando sola, sentada en un banco de la iglesia de San Domènec de Vic, Barcelona. Ni siquiera la gente que había a su lado se dio cuenta, pensarían que, al ser una persona mayor, quizás se habría quedado dormida. Solo el párroco lo supo al ir a despertarla, porque ya no quedaba nadie en la iglesia y le pareció extraño ver sola y dormida a una persona durante tanto tiempo. Mientras tanto, en otro pueblo, a más de 80 kilómetros de distancia, mis padres, mis hermanos y yo estábamos entretenidos hablando y riendo durante la sobremesa de una comida familiar en casa de mis tíos. Todo iba normal. De repente, sin mediar palabra, mi tía se levantó y se fue directo a una ventana del comedor. Se quedó allí, parada, mirando hacia el horizonte durante unos 2 o 3 minutos. Después se giró hacia todos nosotros y, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, nos dijo: «Mi madre se acaba de morir». ¿Cómo pudo saber lo que acababa de ocurrir a tanta distancia y en el instante mismo? Lo que aquí he contado es totalmente cierto. Si lo creen, bien, y si no, también. Historia 8. El primero de ellos ocurrió cuando tenía unos 3 o 4 años aproximadamente. Los recuerdos de esa época los tengo bastante borrosos, pero ese evento en especial lo recuerdo claramente. Recuerdo que mi mamá me había puesto a dormir en la sala, en una cobija en el suelo. Recuerdo, no sé si en forma de sueño o en modo real, verme a mí tirado en el piso durmiendo, como si fuera una tercera persona. Pienso que fue un desdoblamiento, pero me impacta el hecho de que lo recuerde tan claro. El segundo ocurrió alrededor del 6 de junio de 2006, 6 de junio de 06, la supuesta venida del diablo según la gente. Tenía yo 8 años. Recuerdo haberme ido a dormir el 5 de junio en mi cuarto. Me levanté alrededor de las 2 de la madrugada y fijé mi mirada en la puerta, vi como una sombra salía huyendo de la habitación y dejaba un humo de color rojizo oscuro, que se confundía con la oscuridad. Pero lo suficientemente claro como para ser observado. El tercero ocurrió hace poco, unos 2 años más o menos. Me levanté alrededor de las 3 de la mañana y volteé a mirar a la derecha de mi cama. Observé a una niña con traje blanco, y el rostro lo tenía medio tapado por su propio cabello. Me quedé observándola fijamente unos 10 segundos sin pestañear, el corazón se me aceleró muchísimo, pero no pude hacer nada durante ese tiempo. Para cuando volví a pestañear, la niña ya se había ido. Historia 9.
Hace unos años, un buen amigo estaba en busca de una casa para rentar. No encontraba nada bueno con su presupuesto, hasta que dio con una casa pequeña en la ciudad, bella, con jardín, recién pintada y muy acogedora. Le extrañó el precio de renta, muy barato para el buen barrio donde estaba ubicada, pero estaba tan feliz que no le importó más. Al mes hicimos una inauguración con algunos amigos, todos en el jardín compartiendo una rica barbacoa. Yo entré un momento al baño y sentí en el pasillo un olor muy malo, rancio, como a carne descompuesta. Se lo comenté a mi amigo, quien me dijo que no podía deshacerse del olor, que seguro había algo malo en el desagüe, porque era solo en el sector del pasillo, a la entrada del baño. Con el tiempo lo llamé para saber cómo seguía en su nueva casa y me dijo que se estaba quedando con su tía, que ya no podía seguir ahí. Tenía pesadillas horribles, toda la comida se le descomponía, incluso dentro del refrigerador. Las cortinas nuevas que compró e instaló a medida, a la semana estaban manchadas de un líquido café que no sabía de dónde venía. Fui a su casa un par de veces a limpiar, pero nunca pudimos sacar el olor ni las manchas del piso en el pasillo que da al baño. Llamó a muchos expertos, fontaneros, gasfitters, plomeros, que nunca encontraron nada, ninguna razón lógica para esos olores y manchas. Incluso aparecían bichos que salían de la nada, siempre en la puerta del baño, cuando la casa estaba inmaculadamente limpia. Comenzó a tener angustia y a sentirse muy agobiado por cosas normales, como sirenas o alarmas que se activaban. Empezó a perder peso por el estrés y terminó queriendo salir de esa casa. Como tenía un contrato de renta firmado, llamó a un amigo abogado que tenemos en común, quien fue a bienes raíces a revisar quién era el verdadero dueño de la casa. Con esa información se dio cuenta de que el dueño estaba en la cárcel y que una corredora de propiedades estaba a cargo del asunto. El dueño estaba preso por apuñalar a su esposa en la puerta del baño hasta causarle la muerte. Historia 10. Antes yo veía sombras, pero esas eran amigas mías, ya que me acompañaban cuando estaba sola. Ahora el caso que contaré es de un familiar, mi prima. Ella y su esposo compraron una casa en una parroquia donde hay muchas casas viejas. Ellos se mudaron junto con su hija. Al principio todo era normal, pero de repente su hija, que en ese tiempo debía tener como 3 o 4 añitos, no recuerdo bien, siempre se quejaba de que alguien la agarraba. Una noche la niña durmió con sus papás, su padre la tenía entre sus brazos, abrazada, cuando de repente se la jalaron de entre ellos. Ese hombre no durmió ese día y recordó que el tipo que les vendió la casa les dijo: aquí pueden matar a alguien y nadie se da por enterado. Eso los hizo pensar si pasó algo antes de que ellos llegaran. Días posteriores llevaron a diferentes personas especiales y éstas les dijeron que sí había algo en la casa. Historia 11. Soy ingeniero de control y en 1992 me encontraba en la bella ciudad de Morelia, Michoacán, hospedado en un hotel entonces llamado Calinda, así estaba escrito. Me encontraba allí acompañado de mi esposa y de mi hijo, entonces de 2 años, porque estaba poniendo en servicio una máquina secadora de pulpa en una papelera. Recuerdo que era la madrugada del sábado, 12 de septiembre, lo recuerdo bien porque ese día es mi aniversario de matrimonio, más me vale. Había en la habitación 2 camas gemelas, en una dormía mi esposa y en la otra me encontraba yo, dormido sentado, abrazando a mi hijo. Desperté en medio de la madrugada y, sentado en mi cama, como si me observara directo a la cara, vi un ser cuya silueta correspondía a la de un hombre. Su cuerpo resplandecía de un blanco azulado. Al tratar de incorporarme, solo atiné a decir: ¿qué? ¿Quién? Este ser se levantó y se marchó caminando, como tomando la salida del cuarto. Ya en la tarde de ese día invité a comer a mi esposa, por el asunto de nuestro aniversario, y después de un obligado brindis, con un tequila de por medio, me animé a comentarle si no había percibido algo extraño durante la noche. Ella me contestó: si te refieres a la figura blanca que estaba sentada en tu cama observándote, yo la estaba viendo desde mucho antes. Sobra decir que esa noche la pasamos casi en vigilia. Historia 12. Sí, un día estaba con mi psicólogo, ya que en esa época sufría crisis nerviosas tan intensas que llegaba a desmayarme. Durante la sesión,
Él me pidió que le describiera lo que estaba pensando, así que comencé a hablar y a expresar mis pensamientos tal y como venían. De repente, empecé a notar que los contornos de los objetos a mi alrededor se dibujaban como si estuvieran hechos de energía, como si la realidad misma se estuviera delineando ante mis ojos. Solo le dije: empiezo a ver las cosas de forma extraña. Al final de mi relato, mi psicólogo me confesó que él también había visto lo mismo en ese momento. Todos los contornos se habían empezado a dibujar como con energía. Cabe destacar que no era una visión sutil, sino algo muy claro y notable. Historia 13. A mí me han pasado muchas cosas, pero una que ocurrió hace poco me dejó muy pensativo. Tuve un sueño en donde estábamos varios amigos y amigas en pareja, ya sea en el parque o en una reunión. Yo iba cambiando de lugar, y una amiga, al pasar junto a mí, me agarró de los tirantes del pantalón donde se pone el cinturón para pararse. Esa amiga ya llevaba como 10 años de fallecida. Después de eso desperté y me quedé pensando en el sueño. Luego me fui a trabajar, y de regreso noté que en el tablero de mi auto me marcaba que ya era tiempo de cambiarle el aceite al motor. Pasé por un autopartes, compré lo que necesitaba y, al llegar a mi casa, preparé el auto para cambiarle el aceite. Fui al garaje por una toalla para limpiarme las manos y noté que sobre las toallas había unas camisetas que ya no me pongo. Yo le había dicho a mi esposa que las pusiera allí para eso precisamente. Tomé una de ellas y, por curiosidad, miré qué clase de diseño o estampado tenía. Para mi sorpresa, ahí estaba la amiga que había soñado. Esa camiseta la habíamos comprado muchos amigos para ayudar a los familiares con los gastos del funeral. La conclusión que saqué de esto es que las personas que fallecen, de alguna forma, nos están mirando y tratan de comunicarse con nosotros, pero no lo hacen de manera directa para no asustarnos ni causar problemas en nuestra vida diaria. Yo diría también que nos protegen de peligros y nos guían para que nos vaya bien. Y después de escuchar esta historia, no puedo dejar de preguntarme algo. Porque todos pensamos que lo paranormal solo le pasa a otros. A gente que busca problemas. A los que juegan con cosas que no entienden. Pero muchas veces llega solo. Llega en una casa común. En una carretera cualquiera. En una familia normal. Y cuando pasa, nadie te cree. Así que ahora la pregunta va para ti. ¿Alguna vez has vivido una experiencia paranormal? No algo que puedas explicar fácilmente. No un ruido cualquiera. Hablo de algo que te hizo quedarte en silencio. Algo que todavía recuerdas en la noche. Algo que prefieres no contar en voz alta. Si te atreves, escríbelo en los comentarios. Aquí nadie se burla. Aquí ya sabemos que hay cosas que no deberían existir. Y si esta historia te dejó con esa sensación rara en el pecho, esa que te dice que algo no está bien, suscríbete. Porque hay muchas más historias. Y algunas se parecen demasiado a la vida real.